Bueno, hoy nos visita Matías Sosa, exjugador de Peumallén, actualmente encargado del rugby, de la Unión de Rugby de Cuyo, como una cabeza técnica. Ha sido entrenador de algunos clubes alrededor de Mendoza. Hola, Mat, ¿cómo estás? Hola, mono. ¿Todo ¿Cómo bien? no? Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno. Bueno, contanos un poco, empezamos tratando de repasar un poco la historia de cada uno de los entrevistados, en donde, bueno, vos en algún momento hiciste OK Rugby conmigo en la radio y hay mucha gente que te conoce, pero hay gente que no, y es bueno contarles un poco cómo fueron tus inicios. ¿Siempre jugaste en Peuma? Sí, siempre jugué en Peuma. Empecé un poco tarde, empecé a los 12 años. Antes hacía otro deporte, corría en bicicross. La verdad que mi viejo es profe de educación física. Vengo de una familia muy deportiva, entonces de chiquito nos inculcaron en casa a hacer deportes. El Club Regata Multideporte Multideporte. fue mi casa durante muchos años. Después, por cuesta de la vida, me puse a correr en bicicross. Corrí algunos mundiales. Y después, cuando se puso seria la cosa y medio pro el bicicross con 12 años, agarró un poco de miedo en la familia y bueno, empecé a jugar al rugby. ¿Y quién te llevó a Peuma? Hice toda la primaria y parte del secundario en un colegio de Luján que se llama San Pablo. Y ahí en ese colegio, en mi época, había muchos chicos que jugaban en el rugby en el club. Y justo se había activado una campaña que siempre me acuerdo que le habían pedido a los chicos que jugaban que se traían un chico nuevo, les iban a regalar un short. Así que empezaron los chicos del curso Por el a short. incitarme. Sí, andá, si te gusta o no te gusta, después vemos. Pero por lo menos nos hace ganar un short. Aguantá hasta que nos den el short. Exactamente. Así que ahí fui y bueno, y me encontré como primer entrenador Carlitos Tán, Carlos Tán y Mariano Noceda, que ellos eran jovencitos y bueno, les tocaba entrenar esa categoría. Y bueno, cómo son las vueltas de la vida que hoy estoy dando una mano en Peuma, justamente a una división donde Carlos está en el head coach, que es una M19, y yo le doy una mano ahí con el equipo. ¿Y solamente jugaste en Peuma? Solamente jugué en Peuma, en una oportunidad en el 99, nos invitan a un grupo de chicos de Peuma a hacer una gira a Sudáfrica con los Tordos, y nos fuimos un par de meses de gira con los Tordos. Después tuve la oportunidad de irme a jugar afuera. Me fui a jugar 3 años a Australia por un contacto de un amigo de mi papá que estaba allá. Conseguimos un club que me ayudaba con el tema del traslado, la vivienda y me ayudaba con el tema de unos cursos de inglés. Así que mientras que jugaba al rugby estudiaba un poco inglés y una experiencia espectacular que tuve 2001, 2002 y 2003 jugando en Australia en dos niveles de categoría, un nivel más tranquilo, más local, y después el último año, jugué en un nivel bastante bueno que es como si fuera el Urba Top 14 acá, algo así. ¿Cómo fue debutar en la primera de tu club? ¿A qué edad? Y era bastante duro, ¿no? Llegar a jugar en primera en ese momento. Muy duro. Debutamos como muchos de mi club jóvenes. Yo creo que no había cumplido los 18 años todavía, o estaba ahí a punto de cumplir 18, cumplo a fin de año, fue ese año que estaba por cumplir 18, y jugábamos en la M19, y me acuerdo que fuimos a jugar a San Rafael, a San Jorge, y jugaba 19 y primera, y cuando iba en el primer tiempo del M19, el entrenador me dice, mira, te vamos a sacar porque de la primera nos han pedido que te quede en el banco, y bueno, me quedé en el banco de la primera y cuando faltaban 15 minutos para terminar el partido de la primera, me tocó jugar. Hubo una lesión de un chico y me tocó jugar. Y bueno, en esa época, varios de ese grupo terminamos ahí jugando ese día. Ujú. El Gordo Mou, el Javi Pellegrina y algunos más. Ese día nos tocó jugar, así que ese fue un poco el debut. ¿Y de ahí seguiste jugando en menores de 19 o ya te quedaste en el plantel superior? Y había todo un tema en esa época porque la verdad que el grupo que teníamos en la M19 era un lindo grupo,
eran 2 categorías y nos llevábamos muy bien. La 79 de Peuma siempre fue una buena categoría, yo soy la 78 y de venir años anteriores remando, ese año justo nos encontramos con esa 79, entonces la empezamos a pasar bien porque éramos un equipo competitivo eh, y bueno, siempre todos los fines de semana estaba el tiranteo ahí de dónde jugábamos. Nosotros queríamos jugar con la 19 como prioridad y después ir a hacer banco. Y bueno, a veces podíamos, a veces no. Sí, a veces la realidad del club o de los entrenadores es no tener otra opción que usar a los chicos de menores de 19. Por ahí es un tema complicado que los hemos vivido todos los que nos toca entrenar menores de 19, que por ahí los necesitan, los suben a primera, pero por ahí no los utilizan en primera, te los sacan del grupo y los hacen jugar en intermedia. Entonces que empieza como, a ver, ¿a dónde jugás? ¿En primera, en intermedia? ¿Jugás con tus amigos? No sé cómo te ha tocado manejarlo. Mira, cuando me tocó entrenar la primera, bueno, teníamos un plantel numeroso, pero había en algunos casos algunos chicos que andaban bien en M19 y en ese momento, en esa oportunidad, tomamos la política de que si el chico iba a estar para vivir una mejor experiencia en una primera división, bueno, lo llamábamos, lo citábamos, lo invitábamos a entrenar, lo hacíamos parte de ese grupo. Pero para rellenar o para tenerlo en preintermedia o intermedia, en esa época habíamos tomado la decisión de no hacerlo y que el chico disfrute con sus amigos, sus compañeros la 19. Me parece por ahí para los chicos lo más sano y no acelerar por ahí los procesos y no quemar etapas. Bueno, hablando un poco de la preparación física, hoy te toca estar como al cargo a cargo de la parte técnica de la Unión. Y la parte física evolucionó un montón en el tiempo. Se hace prácticamente lo inverso a lo que se hacía cuando a vos te tocó subir al plantel superior. No sé qué se hacía en ese momento, si te acordás, y compararlo con la realidad de hoy. Sí, en mi caso particular yo siempre digo que nunca fui de los más talentosos, siempre fui de los más sacrificados. Entonces, para poder jugar al nivel de otros chicos que jugaban mejor que yo, el único recurso que yo tenía era estar bien siempre físicamente. Pero bueno, entiendo que también en esa época no era muy común o no era muy normal que los chicos se entrenaran o que fueran al gimnasio algunos. Lo suplían todo con el talento, muchos jugadores que eran buenos. Hoy creo que hoy no se podría jugar en algunos niveles competitivos, te hablo ya de M17 para arriba, si los chicos no tienen una preparación acorde física que los acompañe, porque el desgaste y las necesidades que hoy el juego requiere, no se podría jugar si no hay una preparación física que acompañe eso. Bueno, te saco de la realidad de Peuma, de tu pasado, y nos metemos en el presente de la Unión para hablar algunos temas, bueno, que son más complicados, pero reales. El torneo que se está jugando arriba hoy, como que no le gusta a nadie, se debía jugar porque es una forma de incluir a los clubes más chicos. Los clubes más chicos responden con o la no presentación o con el nivel mucho más bajo de lo que se esperaba. Eh, ¿Qué se debe hacer? Si uno tuviera la bola, sería todo más fácil. Mira, yo creo que la realidad es que durante mucho tiempo se desatendió, entre comillas, a algunos clubes. No sé si la culpa fue interna o fue externa o fue el entorno o el contexto, pero hubieron clubes que quedaron relegados y otros clubes que indudablemente hicieron muy bien las cosas y siguieron evolucionando. Entonces yo creo que como unión, como ente madre que tiene que brigar por los intereses de todos y tratar de que todos mejoren en su medida, yo creo que la unión tenía que tomar el toro por las astas y tomar algunas medidas. A lo mejor no fueron las mejores medidas o a lo mejor las serán, eso lo va a determinar el tiempo, eh, pero la realidad de hoy es que necesitamos una competencia
que tiene que ser más fluida. No pueden haber estos parates o estas fechas intermedias que se van produciendo todos los fines de semana, que eso me parece que perjudica a todo el rugby. Eh, yo creo que este sinceramiento que ha habido por parte de la Unión, de decirle a los clubes, bueno, pueden participar acá y que esos clubes entiendan que por ahí hay mucha diferencia de niveles, el paso siguiente tiene que ser volver a reacomodar y volver a arreglar todo y donde haya una competencia donde todos puedan competir con su nivel, porque me parece que es la única forma de crecer cuando vos jugás con tus pares. Sí, Si sí. no, me parece que no te desarrollás, no creces y yo creo que también que la prioridad, por más que hay una presión, creo que es nacional, a la regionalización y a que crezca la región en completo. Yo creo que como Unión de Rugby de Cuyo, que es la Unión de Mendoza, eh, el principal interés de esa unión debería ser brigar por los clubes, que crezcan los clubes de Mendoza. Después, jugar con San Juan me parece sumamente importante. Si el día de mañana se puede jugar de vuelta con Neuquén, me parece buenísimo. Si podemos jugar con Chile, me parece fantástico. Pero la Unión tiene que brigar por los intereses de la Unión, de los equipos de acá. Y lo otro, que sea algo complementario o algo anexo o algo de mejor nivel o mejor categoría para algunos equipos que clasifiquen esa competencia. Pero me parece que el torneo más lindo o más importante debería ser o podría ser un torneo provincial. Sí, algunos de los entrevistados que hemos tenido a lo largo del tiempo expresan que Chile es una región que deberíamos explotar con la Unión, ¿no? Que deberíamos competir en algún momento. Si bien siempre viene rápidamente a la mesa los recursos, normalmente no hay recursos para ese tipo de torneos. Lo mismo pasaba con Neuquén, los recursos los tenía Neuquén y Marabunta y San Juan y Mendoza no tenían prácticamente los recursos, entonces se les hacía imposible. Terminó siendo, eh, la gente gastaba más plata para viajar a Neuquén que la que le podía dejar en el club. Entonces, bueno, es como un rompecabezas complicado, pero creo que Mendoza debe crecer de la mano de San Juan. eh, y Chile lo tenemos como bastante cerca para de alguna forma en algún momento del año que se pueda competir, porque después también la problemática de que nevó, no se puede cruzar, los equipos no pueden quedar del otro lado, no sé si eso lo han pensado en algún momento. Mira, yo no estoy involucrado en la parte de competencia directamente. Por ahí me han hecho alguna consulta o me han preguntado qué opino, pero no participo del área de competencia de la Unión. Mi función en la Unión es ocuparme, yo soy el director del centro de rugby, estoy con los chicos, estoy con el juego, eh, pero bueno, trato de estar siempre también pendiente de la competencia porque entiendo que la competencia es lo que va a hacer mejorar el nivel de los chicos que yo estoy entrenando. Yo me acuerdo en épocas atrás, que vos también seguramente te vas a acordar, año 2000, 2001, 2002, cuando empezaron los torneos regionales. Regional del Oeste. Claro, las primeras semifinales llegó a la Universidad de San Juan, llegó a la semifinal, la Católica llegó a la semifinal, Marista jugaba a la semifinal porque era el mejor equipo en ese momento, el Mendoza. Bueno, estaba todo como más mixeado y era más parejo todo. Y creo que eso en el tiempo, no sé cuál fue la causa, pero creo que mucho de eso se perdió. Creo que antes había más equipos a un nivel y hoy hay tres equipos a un nivel, tres equipos a otro nivel, cuatro o Tres cinco equipos. equipos a otro nivel. ¿Cómo ves el tema de la franquicia a futuro para Mendoza? ¿Lo ves como algo posible, algo cercano o algo que todavía falta un montón? Yo estoy convencido de que la franquicia tarde o temprano va a llegar. No sé si es un anhelo o la verdad que me encantaría que tengamos una franquicia acá. Me parece que es la provincia que está faltando porque la franquicia, una vez formada, va a ocupar ese lugar que por ahí, entre comillas, dejó el seleccionado en algún momento y se va a poder jugar algo con las cinco mejores uniones del país. Yo creo que va a llegar, en el corto plazo tiene que llegar. Me parece que sería muy bueno para la provincia y muy bueno para la región tener una franquicia propia. Hoy entrenás seleccionados juveniles y venís trabajando con los chicos.
desapareció el seleccionado mayor, tuviste la posibilidad de estar en algunos seleccionados y de entrenarlos. Me parece que se extraña eso, era algo muy lindo y desapareció. Es la forma de conocer gente, relacionarte con jugadores de otros equipos, estar ensamblado, amistades, diversión, y se dejó de lado. Si bien es una línea de la UAR, no se puede hacer nada. Yo creo que sí, que todo es gestión y todo se puede hacer, no hay nada que no se pueda hacer. Yo también extraño ese seleccionado mayor o algo intermedio entre el campeonato argentino M17 y los Pumitas M20 o la franquicia. No hay nada intermedio que represente la provincia que se pueda jugar y se pueda competir. Y los desarrollos de los chicos, madurativos sobre todo, no son los mismos eh, para todas las provincias, en la edad no es el mismo desarrollo de un chico de 17 años primera línea, eh, que no sé, que una apertura, que un centro, que un wing, que un fullback. Hay chicos que van madurando en tiempo y en maneras distintas. Entonces, un chico que a los 17 años todavía no termina de desarrollarse, no termina de evolucionar, no es que queda totalmente relegado del sistema, pero queda un paso al costado. Después, para poder entrar al sistema, tiene que darse un montón de otras cosas que muchas veces no se dan. Y los chicos hoy, en ese sentido, cuando ya quedan fuera de un 17 o quedan fuera de una selección que se hace en el concentrado del M17 para que vaya a una concentración nacional, es como que se empiezan a frustrar. Y no tienen ninguna zanahoria próxima, más que volver a jugar a sus clubes y ser parte de la primera de su club. Pero me parece que falta ahí una competencia intermedia. Sí, es como que lo que decís, nos pasa cuando entrenamos menores de 19, que los chicos por ahí están en el centro de alto rendimiento, en las academias, muy enchufados por tratar de esperar la convocatoria de los Pumitas o las concentraciones nacionales, y cuando vuelven, si no les fue bien, no tienen más nada por delante, porque lamentándolo mucho, si ese fin de semana no jugás bien, quedás prácticamente afuera de todo. Sí, 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 han habido un montón de casos de chicos eh, que no alcanzaron a participar de la academia en una primera instancia. Por ejemplo, el chico que está jugando ahora la Champions, Laureano Valle del Mendoza Rugby Club. Ese chico lo entrené yo cuando tenía 17 años. En ese momento, 17 años, el chico no estaba preparado para entrar al alto rendimiento a la academia. No le daba el perfil o las condiciones. Bueno, ese chico siguió entrenando, siguió jugando, fue parte de la primera de su club, porque fue una primera exitosa, y ahí se le abrió una posibilidad, una ventana de poder entrar. Bueno, y hoy el chico está jugando ahí en los Pumitas M20, pero bueno, son los menos eso. No, habitualmente no pasa. Hablando de lo técnico, en el torneo local, el actual y el del año pasado, ¿cómo ves a los equipos mendocinos? Marista es el que ha estado por encima del resto, claramente, consiguiendo torneo del interior y siendo 3 veces campeón. Pero ¿cómo has visto la evolución de los otros equipos también? Mira, yo creo que en esta parte de nivelatoria o de clasificación que se está jugando, el nivel yo creo que está por debajo de la media de lo que vimos o lo que terminé viendo el año pasado a fin de año. Yo creo que el año pasado a fin de año había otro nivel y este año está por debajo de la media. No tengo ninguna duda que cuando las franquicias terminen y los jugadores de franquicias vuelvan, el nivel va a levantar. Porque no solamente que los jugadores de Marista, que hay 8, 9 o 10 dando vuelta por ahí, vuelvan a Marista, va a mejorar el nivel de Marista, sino que el nivel de los Tordos va a tener que mejorar, el del Mendoza va a tener que mejorar, porque si no, no van a poder competir con Marista. El fin de semana pasado fui a ver el Mendoza Ger y lo que noté en la cancha era una diferencia de ritmo bastante marcada de los jugadores de Ger con respecto al Mendoza Real Club. Entonces yo creo que el nivel todavía está en una fase muy preparatoria. Los veo como que están recién arrancando el año. Sí, lo que pasa también es que si analizás, el Mendoza jugó un partido, después descansó, después jugó creo que con Liceo 2 fechas sin jugar, o con Rivadavia, o con Tacurú, descansó nuevo, va a jugar a Tucumán, que te agarra otro ritmo, calor, es durísimo, 2 semanas sin jugar,
viene Ger, equipos que por ahí tienen otro ritmo y te lo terminan afectando en la cancha. Es que eso es lo que te decía antes, que ese me parece que es un punto pendiente de mejorar en la competencia, de que no hayan tantos partidos caídos ni tantas ventanas en el medio. Pero Mayén jugó con Tecué, a las 3 semanas jugó con Liceo, ahora va a estar un mes sin jugar para jugar contra el Mendoza. ¿Cómo hace para poder sostener a esos chicos Sí, y tenerlos motivados todo ese tiempo cuando tenés partido cada 20 días? era mejor antes cuando jugabas vos, que eras joven, y todos los fines de semana jugabas. O sea, contra alguien te tocaba jugar, la preparación era otra, lógicamente, pero te divertías semana y habían como menos cosas para divertirte. Era jugar al rugby, en este caso, y el fin de semana, boliche, salida, qué sé yo, pero hoy como que hay un montón más de divertimentos que pueden hacer que si no tenés un ritmo de competencia seguido, se te van las ganas. Sí, totalmente. Y en los chicos jóvenes, o sea, en los juveniles pasa exactamente lo mismo. Los chicos no se desmotivan por ganar o por perder. Los chicos se desmotivan por no competir, por no jugar, por no participar, por no ser parte. ¿Y dónde competir? En una competencia que esté a la altura de ellos. El chico cuando tiene 15 años y agarra la PlayStation, juega al nivel donde es competitivo en la PlayStation. Y a medida que va ganando, va pasando de nivel. Y hasta dónde deja de jugar donde se aburre. Y cuando pierde y no puede superar el nivel, la deja. Deja el joystick, deja la Play. Lo mismo pasa en el rugby, digamos, si los chicos no tienen competencia o las competencias son muy dispares, pierden el interés, pierden la motivación y eso los lleva a la deserción y hay un montón de otras opciones que están ahí al alcance de todo. Hoy el pádel es un deporte. Sí, sí, te Yo voy juntás a con jugar al tres pádel y con mis amigos y en la cancha de al lado hay chicos de 11 años que están haciendo escuelitas de pádel. O sea, esos chicos hoy eligen a los 11 años el pádel como su primera opción de deporte. Quiere decir que el pádel dejó de ser un hobby. Hoy es un deporte. Van a haber chicos que se van a dedicar a jugar al pádel. Y bueno, esas son cosas que compiten con el rugby. Bueno, volvemos atrás en el tiempo. ¿Contra quién te gustaba jugar en juveniles? ¿Cuál era el equipo al que le querías ganar o con el que te cagabas a palo? Y con Tecué siempre, Tecué siempre, digamos, en mi cama siempre fue muy duro. Eh, y el Mendoza Rugby Club. La 77 del Mendoza era tremenda. ¿Te acordás de algunos personajes de esos equipos? Sí, tengo muchos amigos ahí. Uno de mis grandes amigos del rugby es el Cabezón Ibarrat. Pero en esa categoría 77 del Mendoza jugaba el Gordo Muñoz, jugaba el Renatito Naveira, el Narigón Vallejo, Fernando Álvarez era el 8. Nada, tenían un Era equipazo. un buen equipo. Muy, muy buen equipo. Y después la 77, 78 de Tecué, también era muy buena. Jugaba el Pablito Carballo, jugaba Los Soutos, jugaba Celada, el turco, jugaba el enano Salvador, el Win. Bueno, la verdad que el Diego Salvador. Diego Salva. Eh, la verdad que esos partidos eran muy intensos y eran muy bravos. ¿Y quién salía campeón? ¿Alguno de esos tres equipos? Mira, había una fase regular o un torneo provincial y después había un torneo como primavera de verano que eh, jugaban algunos equipos, no jugaban todos. En esa fase primavera-verano siempre llegábamos Peumayén, Tecué, a veces competía uno y qué sé yo. En la fase regular, Tordo tenía buenos campeonatos, Marista buenos campeonatos, Mendoza también se metía mucho. Grandes jugadores que dio Mendoza en esas camadas, que te acuerdes. Y el Ernestito Naveira jugó en los Pumas, jugó en los Pumitas, jugó en los Pumas. Eh, el Mambusto de los Tordos, Ujú. era la apertura, jugó Puma, jugó Pumita, Pumita, Puma. El Negro Rocuso era el mediocrón de la 77 de Marista. También jugó un montón jugó Pumita, la camada de Felipe Contepomi. ¿Quién más de esa camada, de esa época? Eh, bueno, 78, 79, 79 el Fernie Hicks. Bueno, habían varios.
habían varios. A dónde salía esa división de Peuma un sábado a la noche, no sé, año 90? Y acá cerquita, éramos muy habitués, muy habitués de los boliches de chacras. Sketch era el lugar Claro. emblema donde iban todos los rugbyers. Se portaban bien. No, no. Pero bueno, era una época donde nadie se portaba bien. Pero bueno, era muy divertido. La verdad que era sana la joda. Dentro de todo era sana. eh, y compartíamos mucho también con chicos de otros clubes. La verdad que si bien habían por ahí rispideces Sí, como en la siempre. noche, pero en general había siempre buena onda. Bueno, Mati, como para ir terminando, entrenadores que te marcaron en la vida del club o de donde hayas estado. Qué compromiso. Algunos, siempre te olvidas de uno. No, bueno, yo tuve siempre algunos que me marcaron en algunas cosas puntuales que la verdad que fueron muy importantes para mí. Por ejemplo, el Huevo Ponti fue un entrenador que lo tuve en un seleccionado mayor y de él me marcó mucho la honestidad y la sinceridad que tenía cuando hablaba mano a mano conmigo. Y él me marcaba siempre eh, que yo jugaba si pasaba esto y si pasaba lo otro. Eso me marcó muchísimo. Eh, de Octavio Aguilera también aprendí muchas cosas cuando me tocó que nos entrenó, aprendí muchísimas cosas de Octavio Aguilera. De vos aprendí muchísimas cosas cuando nos entrenaste, cuando estuviste en Peuma. La verdad que nunca había tenido algún entrenador que viera el juego integral como lo ves vos, de que se podía hacer un poquito más divertido si pasábamos la pelota. No estábamos tan acostumbrados a eso. Eh, bueno, esos tres básicamente, la verdad que me marcaron mucho. El Indio Trailer en un seleccionado también me marcó mucho. Siempre digo que la persona que me mejoró lejos la defensa fue el Indio Trailer porque no salíamos de un cuadradito de tackle. Todos los entrenamientos, un M21 era cuadradito de tackle. Ahí mejoré el tackle. Evolucionaron esos ejercicios, ¿no? Sí, sí, hoy no. Hoy, digamos, el contacto no es más parte de la práctica contacto pleno, contacto libre, como hace años atrás, que los martes era una sangría de ir a entrenar al club. Hoy el contacto está más controlado y es más, muchos clubes tienen niveles de contacto y cuando plantean ejercicios dicen, bueno, ahora vamos a jugar con contacto 2, vamos a jugar con contacto 3 y el full contact lo dejan para espacios y ámbitos controlados, más chiquititos, donde haya menos distancia, la secuencia de tiempo sea más corta y que solamente mejoren la calidad técnica, que es lo que te termina dando la diferencia en el contacto. Mati, y hermanos de la vida del rugby con los que estás hoy? Muchos, muchos. Tengo mi grupo de cabecera que somos todos de edades distintas, pero somos la cena de Cacho Bouza, que le llamamos, somos grandes chefs todos, que eso me los dio el rugby, que son prácticamente familias, porque tenemos hijos, sobrinos, todos cruzados, digamos, somos padrinos de los hijos de ese grupo, todos. Y después de la 79, el pájaro, un hermano de la vida. Y tengo también muchos amigos en otros clubes, el Cabezón Ibarrat, el Pablito Carballo, bueno, muchos que me han acompañado todo este tiempo. Y la verdad que en todos los clubes, la verdad que tengo gente amiga. Bueno, lo último, ¿lo ves a Peuma para meterse en esta definición del torneo, para jugar con los de arriba? ¿O todavía crees que le falta un poquito? No, yo este año creo que el club está preparado, el equipo está preparado y está maduro para jugar un top 8. La verdad que los veo entrenar todos los martes y los jueves, a veces me invitan para colaborar o participar en algo muy específico y la verdad que los veo que los chicos juegan a un ritmo y entrenan a un ritmo que están para competir. El año pasado por ahí me costaba más verlo, creerlo. El año pasado creo que todavía faltaba un poco de maduración, pero este año yo ya lo veo un equipo maduro que tranquilamente puede jugar la Copa de Oro y puede ser competitivo. Bueno, querido, muchas gracias por haber venido. Gracias, hermano.